Es un privilegio y un honor presentarles a nuestro distinguido invitado de hoy, un hombre cuyas palabras y visiones han tocado innumerables corazones y mentes alrededor del mundo. Permítanme presentarles a Gerardo Curio, un escritor cuya pluma desliza sobre el papel los misterios más profundos del alma y un conferencista cuyo discurso es capaz de encender las chispas de la inspiración y la introspección en todos aquellos que tienen el placer de escucharlo. Gerardo se autodenomina, y con justicia, el arquitecto de sueños astrales. A través de su vida y obra ha erigido puentes entre lo tangible y lo intangible, invitándonos a cruzar los umbrales de lo conocido hacia los vastos e inexplorados reinos de la experiencia astral. Con una pasión inquebrantable y una sabiduría profunda, ha dedicado su existencia a la exploración de la conciencia y los mundos más allá de lo físico, llevándonos a cuestionar y expandir los límites de nuestra percepción y realidad. Hoy, Gerardo nos invita a embarcarnos en un viaje extraordinario, un viaje que trasciende los confines de nuestro cuerpo físico y nos sumerge en las dimensiones etéreas del sueño. Nos guiará a través de los corredores invisibles del cosmos, donde la mente y el espíritu pueden vagar libres, explorando las maravillas del universo interior y exterior. En esta exploración de los viajes astrales descubriremos cómo podemos desatar las ataduras de la materia, cómo podemos abrazar la esencia pura de nuestra existencia y cómo podemos utilizar estas experiencias para iluminar y enriquecer nuestra vida cotidiana. Gerardo Curio, hoy aquí en El Tercer Ojo. Gerardo Curio, desde Argentina. Es un gusto poder entrevistarte hoy. Gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí en la comunidad del Tercer Ojo. Y es que estoy súper emocionado de poder conversar contigo con el tema que nos trae hoy aquí, que son los viajes astrales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas noches para ustedes. Sí, aquí ahora mismo son las 10, allí en tu país las 5 de la tarde. Las 5 de la tarde. Bueno, muchas gracias por tu invitación, por invitarme a participar en tu canal, entrar a tu hogar y al hogar de toda la gente que te sigue. Bueno, pues vamos con los viajes. Los viajes astrales, han fascinado a muchos a lo largo del tiempo, ofreciendo una ventana hacia experiencias más allá de nuestra realidad física. Conociendo tu experiencia y conocimiento en este campo, Gerardo, me gustaría explorar contigo algunos aspectos clave de los viajes astrales. ¿Podrías explicarnos qué es exactamente un viaje astral y cómo se diferencia de otros estados de conciencia, por ejemplo, como los sueños lúcidos? Bueno, para entrar un poco en tema y que se comprenda más en profundidad qué es un viaje astral, vamos a tratar de mostrar un poquito cómo está conformado nuestro cuerpo físico, ¿no? Que no es simplemente este cuerpo de 3/4 dimensiones que nosotros vemos, sentimos, utilizamos durante el día y con el cual desarrollamos todos los aspectos de nuestra vida. Más allá de este cuerpo físico ya es más que conocido, no solamente la antigua filosofía nombraba los distintos cuerpos del ser, sino que hay muchas escuelas que trabajan todo el tema de la espiritualidad y que tienen perfectamente conocimiento de que existen cuerpos más allá del cuerpo físico. Entonces podemos decir que el cuerpo astral es uno de los tantos cuerpos en forma etérea o en forma energética que forman parte de lo que es el todo de nuestro ser. No solamente el cuerpo físico, tenemos el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental, etcétera, ¿no? Así podemos seguir subiendo de niveles de vibración y vamos a encontrarnos con cuerpos más profundos. Entonces, ¿qué sería el cuerpo astral? Sería uno de los tantos cuerpos energéticos que nuestra conciencia, cuando no estamos en la vigilia, o sea, cuando no estamos despiertos, lo que nosotros creemos despiertos, en este mundo físico, mientras que nuestro cuerpo físico duerme, la conciencia se traslada a un mundo distinto. Muchas personas lo denominan el mundo de los sueños, porque lo más común es que cuando nos levantamos a la mañana, tenemos algún pequeño recuerdo de algo que sucedió durante la noche, pero la gran mayoría de las personas tienen por común que a los poquititos segundos que se despertaron, todo lo que soñaron se les fue de la mente.
Es como que tenemos la imposibilidad de retener qué sucede durante la noche mientras nuestro cuerpo duerme, ¿no? Eso es una gran intriga, eso es algo que ha desvelado a grandes científicos, teólogos, místicos, etcétera, a lo largo de la historia, a tratar de entender y comprender qué es lo que mueve realmente al ser humano, porque todos coincidimos con que nuestra vida está llena de sensaciones, llena de circunstancias que no pueden ser explicadas con ningún fenómeno físico. Entonces se asume que existe algo más allá del cuerpo físico que reacciona y que acciona en función a algo totalmente distinto. Y ahí es donde entran las religiones, la teosofía, la filosofía, etcétera, y ahí podemos profundizar eternamente en todo lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo que sucede? Como el tema espiritual es un tema, como venía comentándote, tan particular, ¿no? Porque la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión. Tenemos que separar un poquito la religión de la espiritualidad, ¿no? La religión es más que nada una forma que se utiliza para hacer que las personas pertenezcan a algo, que pertenezcan a un lugar y que como pertenecen a determinado lugar, cada lugar tiene reglas y hay que seguir las reglas de ese lugar que nos imponen. Y entonces, con el tiempo vamos nos dando cuenta que una religión es una institución gobernada por personas comunes y corrientes que tienen una finalidad en común y que por lo general esa finalidad es tener a la gente dentro de sus filas. ¿Para qué? Para lo que ellos deseen, para lo que ellos necesiten, para no profundizar tanto en la religión. Porque después entramos en el tema de la religión es buena o es mala. No son ni buenas ni malas, son necesarias en un principio para que las personas en un comienzo busquen un lugar en donde se les explique mínimamente qué es todo lo que está más allá del cuerpo físico y que normalmente uno no lo comprende, ¿no? Y ahí es donde entra Dios, los ángeles, los arcángeles y todos estos maravillosos seres espirituales que desde que nacemos escuchamos que existen y que están más allá de nuestra comprensión y que están más allá de lo que nosotros podemos llegar a ver, tocar y sentir. Son seres celestiales a los cuales nosotros prácticamente no tenemos acceso. Esto es lo que básicamente enseñan las religiones. Después, a medida que nosotros vamos creciendo ya espiritualmente y vamos sintiendo en nuestro interior la necesidad de buscar algo distinto, algo que esté más allá, algo que en los simples libros comunes y corrientes yo ya no encuentro, eso que me sacia, eso que me llena, eso que le da alimento a mi espíritu, ya no a mi inquietud física, sino a mi espíritu. Entonces ahí es cuando las personas empezamos a retirarnos un poquito de todo lo conocido, terrenalmente hablando, y empezamos a buscar en otros lugares. Y ahí empieza un maravilloso camino del despertar de la conciencia, que indudablemente nos lleva a todos y cada uno de nosotros a trabajar sobre nosotros mismos. Empezamos a darnos cuenta que lo que necesitamos y lo que el alimento, digamos, espiritual que necesita el ser humano para poder encontrar la felicidad, más allá de todas las cosas físicas que podamos obtener, está en el conocimiento de uno mismo. Por eso esa gran frase que dice, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, ¿no? Por algo existen esas grandes frases, como muchas otras frases que el gran maestro Jesús también dejara por su paso en la tierra y que después podemos hablar un poquito. Cuando empezamos a trabajar un poco más profundamente sobre cada uno de nosotros, empezamos a descubrir sensaciones, sentimientos, emociones que no son las que normalmente uno siente durante el día dentro de su cuerpo físico en la relación con las otras personas. Y nos empezamos a dar cuenta que todas esas sensaciones que son totalmente distintas empiezan a venir de un lugar que no conocíamos. Empezamos a darnos cuenta que a través, por ejemplo, de la meditación, nos encontramos con energías o con sentimientos o sensaciones que nunca habíamos experimentado. Empezamos a comprender muy lentamente porque la experiencia de la vida es tan maravillosa que está perfectamente preparada para que podamos aprender, y el que quiera realmente conocerse a sí mismo tiene que ser paciente porque este trabajo lleva toda una vida y no va de la mano de la impaciencia, ¿no? Todos los que quieren resultados ya terminan no consiguiéndolos nunca y terminan saliéndose de un camino que podría haber llegado a ser maravilloso si hubieran tenido un poquito más de paciencia. Cuando entramos en el terreno de la espiritualidad, nos encontramos con un paradigma universal totalmente distinto a todo lo que encontramos en cualquier libro religioso.
que es la palabra espiritualidad, ¿no? Y uno dice, ¿qué es ser un ser espiritual? Y ahí vamos viendo que ser un ser espiritual es una persona o una conciencia que está empezando a tener la capacidad de vivir en dos mundos a la vez. No solamente vive despierto o cree que vive despierto en el mundo físico, sino que empieza a darse cuenta que mientras vive en el mundo físico, a su vida empiezan a llegar sensaciones, sentimientos, déjà vu, imágenes, recuerdos que él no recuerda realmente haberlos tenido nunca. Sensaciones de lugares donde él nunca estuvo en el mundo físico. Por ejemplo, estamos mirando una película en la televisión y de repente una imagen o un hecho en esa película nos transporta a un lugar, tiempo y espacio totalmente distinto donde nosotros sentimos que formamos parte de eso, pero realmente en el mundo físico sabemos que no. Nunca fuimos a ese lugar, nunca estuvimos en ese lugar, pero para nosotros es tan claro como si fuese el lugar en el que vivimos. Entonces, eso es producto de un trabajo interior. Y en un segundo punto, no solamente un trabajo interior, sino de una necesidad interior de ir a buscar algo distinto. Ahí es donde nos empezamos a poner en contacto primero con el mundo de los sueños, que llamamos el mundo de los sueños. El mundo de los sueños es la parte inferior del plano astral. El plano astral es un campo, por decirlo de alguna manera, que tiene muchas capas en las cuales la conciencia de cada uno de nosotros fuera del cuerpo físico se mueve en forma consciente. De ahí es donde yo muchas veces digo en los seminarios y en los encuentros que acá en el mundo físico es donde realmente la conciencia está dormida y es en los mundos internos donde la conciencia está despierta. Cuando nosotros nos incorporamos a la mañana en nuestro cuerpo físico, nos dormimos. Empezamos a vivir una vida terrenal de 3 dimensiones y otra vez estamos inmersos en todos los problemas de la materia. Pero cuando nosotros dormimos nuestro cuerpo físico y liberamos nuestra conciencia, vivimos en un mundo maravilloso de amor, de placer, de aventura, de cosas increíbles. Como también podemos vivir un montón de cosas que no son tan increíbles cuando nuestro nivel de conciencia no es el adecuado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando uno dice, yo me voy al plano astral y voy a hacer tal cosa. Una de las palabras que yo siempre utilizo es, ¿estás preparado? Y me dicen automáticamente, ¿preparado para qué? Para lo que vas a ver. Por eso las personas, por lo general, no recuerdan sus sueños, no recuerdan las cosas que hacen durante la noche, porque realmente hay que tener una preparación. Si bien es un mundo maravilloso, no cabe ninguna duda que es maravilloso, es un mundo donde nos vamos a encontrar con un montón de situaciones que no son las que normalmente vivimos acá en el mundo físico. Por eso mucha gente se despierta asustada, agitada, como diciendo, tuve una pesadilla. Y realmente no es que le sucedió algo malo. Lo que sucedió es que estuvo frente a una circunstancia que no comprende porque no está acostumbrado a vivirla. Los métodos para inducir viajes astrales creo que varían ampliamente, desde técnicas de meditación hasta el uso de tecnologías específicas como las frecuencias binaurales. ¿Cuáles son los métodos que consideras más efectivos para inducir un viaje astral y cómo influyen estos en la profundidad y claridad de la experiencia astral? Bien. Primero y principal, el plano astral, vamos tratando de comprender que es un lugar al cual vamos todos nosotros, todos y cada uno de nosotros, sin excepción, porque muchas veces se explica o se enseña que solamente al plano astral van aquellas personas que saben manejarse en los mundos internos conscientemente. Eso no es así. El plano astral está lleno, inmensamente lleno, repleto de seres conscientes e inconscientes también en los mundos internos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no despierto acá en mi vida común y corriente de 3 dimensiones, no voy a estar despierto tampoco en los mundos internos. ¿Por qué? Porque la conciencia está preparada para vivir situaciones que el cuerpo físico no. Entonces, si yo no voy preparando primero mi cuerpo físico, mi psicología interior para recibir información de un lugar totalmente distinto, lo más lógico es que yo jamás pueda realizar un viaje astral. Pero no es porque está vedado para nosotros, sino porque nos están cuidando. No todo el mundo está preparado para poder hacer un viaje astral. Ahora bien, ¿qué es un viaje astral? Ahí es donde radica la gran diferencia que muchas veces no se comprende. Un sueño lúcido, por ejemplo, es cuando alguno de nosotros se levanta. Primero tenemos la primera categoría que son simples sueños.
Simples sueños es lo que nos pasa a la gran mayoría de las personas, que nos despertamos y tenemos un pequeño recuerdo de algo de lo que sucedió a la noche y nada más. E inmediatamente cuando apoyamos los pies en el piso se nos borró todo el sueño que teníamos. Ya no recordamos más nada. A lo mejor, con suerte, durante el día nos sucede algo que nos trae a colación algún recuerdo de lo que nos pasó a la noche. Y ahí decimos, esto me hace acordar que anoche viví tal cosa. Eso es un déjà vu. Ahora bien, en una segunda etapa, que es a través del trabajo interior, uno puede empezar a tener sueños prelúcidos. Prelúcidos es que uno, al despertarse en la mañana, tiene la posibilidad de recordar un poquito más de sueños. Yo ya retengo no solamente la sensación de haber vivido algo, sino que yo ya tengo la imagen. Ya empiezo a fijar imágenes de lo que viví. Puedo llegar a recordar la imagen y también puedo identificarla en un lugar. Eso es un sueño prelúcido. De ahí más adelante, continuando con el trabajo interior, tenemos ya lo que sí son sueños lúcidos. Sueños lúcidos es la capacidad de incorporarte en tu cuerpo físico y tener recuerdos bastante largos de lo que hiciste a la noche. Como por ejemplo, recordar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos de algo que hiciste a la noche. Recordar no solamente las caras de las personas o los lugares, sino ya recordar también las cosas que hablaste con esas personas. Esos ya son sueños lúcidos. Luego venimos en una categoría superior mucho más distinta, porque me preguntan muchas veces, Gerardo, ¿cómo me doy cuenta si tuve un sueño lúcido o tuve un viaje astral? Y yo siempre les digo, cuando tengan un viaje astral se van a dar cuenta enseguida, porque no existe comparación. Un viaje astral es exactamente igual que estar en el mundo físico consciente. O sea, yo me levanto consciente de la cama, tengo la capacidad de darme vuelta, ver la habitación, ver mi cuerpo acostado en la cama y tomar la decisión de a dónde voy a ir y qué voy a hacer. Tener plena conciencia de qué voy a hacer. Yo soy el que decido lo que hago, exactamente igual que en el mundo físico. Voy y me encuentro con las personas que quiero, hablo con las personas que quiero, me dirijo al lugar que quiero a la velocidad del pensamiento. Cuando llego a ese lugar puedo estudiar, puedo realizar tareas específicas, puedo analizar algo, lo que sea. Un viaje astral significa moverme fuera de mi cuerpo físico totalmente consciente. No solamente eso, sino que lo más importante es que tengo la capacidad de incorporarme en mi cuerpo físico sin olvidar absolutamente nada de lo que hice. Por eso cuando tengan un viaje astral es inconfundible. No hay forma de confundirlo con un sueño lúcido. ¿Y qué métodos crees tú que son más efectivos para entrar en el viaje astral? En mi caso particular, como yo nací con esta facultad, yo ya vine con esto, muchas veces explico, ¿no? Que en mi caso fue totalmente distinto a las demás personas, porque yo lo que tuve que hacer es tratar de comprender qué me sucedía para poder explicárselo a los demás. Yo no tuve que aprender a salir en cuerpo astral, no tuve que hacer ejercicios, utilizar métodos y ver qué es lo que podía llegar a hacer para salir en cuerpo astral. Y yo ya lo hacía naturalmente, desde que nací, desde que tengo uso de conciencia, que lo hice siempre. Entonces, en mi caso fue al revés, es ir hacia atrás y tratar de comprender qué cosas sucedían, ¿no? Y ahí es donde fui verificando los procesos por los cuales atraviesa el cuerpo físico en el momento de dormirse. Porque lo más importante es eso, son las etapas del sueño, las distintas etapas del sueño. Y esto se puede profundizar mucho más con gente que realmente comprenda a la perfección las distintas etapas del sueño, ¿no? Y nombrarlas. Pero básicamente, como para buscar una forma bien sencilla de comprenderlo. El cuerpo físico, en el momento en que está preparado para descansar, para dormir, pasa por distintos procesos biológicos. Esos procesos son, por ejemplo, sensación de mareo, sensación de hormigueo, sensación de cosquilleos, sonidos, zumbidos, vaivén, el famoso vaivén, que mucha gente siente como que me mareo, como que me da vuelta todo. Luego vienen sonidos nuevamente, hasta que en un momento se cortan los sonidos, se cortan los mareos, se cortan los pitidos, y entramos en un mundo totalmente distinto, donde sentimos una oscuridad, pero a su vez estamos sintiendo voces que pertenecen a otro lugar que no es el cual estábamos nosotros en ese momento. Empezamos a darnos cuenta que ya estamos dentro de un mundo totalmente distinto, pero todavía no lo podemos ver. Ese es el momento en que uno tiene que elegir levantarse. No tiene que pensar en levantarse ni decir, ahora me voy a levantar, simplemente lo tiene que hacer.
Es como cuando uno se despierta a la mañana, abre los ojos y quiere ir al baño, ¿qué hace? Se levanta y va al baño. No piensa que quiere ir al baño, no piensa que tiene que ir a un lugar, simplemente se levanta y va. Realizar un viaje astral es exactamente igual. Yo no puedo quedarme pensando en que voy a realizar un viaje astral, yo lo tengo que hacer. Yo tengo que descubrir cuál es el momento en que mi cuerpo está preparado para que mi conciencia se desprenda sin dormirme. O sea, todo esto que te acabo de comentar recién sucede sin que vos te duermas. Obviamente que los primeros tiempos lo más común es que cada uno de nosotros nos dormamos y nos despertemos a la mañana y dijimos, otra vez me quedé dormido. Eso es lo típico, eso es lo normal. Entonces, esto me obliga a mí, a cada uno de ustedes, a que empecemos a tratar de observarnos y comprender por qué me quedo dormido y no puedo realizar los ejercicios que tengo que realizar. Eso me va mostrando que durante el día yo utilizo un recurso que se llama energía. Mi cuerpo tiene, por decirlo de alguna manera, una batería que es una energía limitada para moverme durante el día. Yo tengo que tratar de darme cuenta cuánta energía me consume intentar salir en cuerpo astral. Y uno dirá, ¿cómo? ¿Salir en cuerpo astral necesita energía? Sí, por supuesto. Como mover un brazo, como mover una pierna, como pensar, el pensamiento también insume muchísima energía. De hecho, fíjate vos, existen muchas personas que tienen un trabajo muy sedentario, que no realizan trabajo físico durante el día, pero un trabajo mental muy grande, y sin embargo llegan a la noche a su casa muy cansados. Y por ahí la mujer o el marido le pregunta, ¿por qué estás tan cansado? ¿Por qué estás tan cansada si no hiciste nada? ¿Cómo que no hice nada? Mi trabajo no es físico, mi trabajo es mental. Entonces nos damos cuenta que nuestra mente también consume energía igual que el cuerpo físico. Cuando vamos comprendiendo, observándonos y dándonos cuenta cómo está conformado nuestro organismo, qué tipo de energía utiliza y qué tipo de energías genera, porque nuestro cuerpo físico también genera energía. Somos una pila que recibe y que otorga energía a los demás. Por eso podemos relacionarnos con los demás, hablar, pensar y llegar a conclusiones con un grupo de personas. Porque eso son energías que salen de nosotros, llegan a las otras personas, cambian su frecuencia y vuelven a nosotros. Entonces nos damos cuenta que tenemos que conservar ¿qué? La energía. Empezamos a comprender que si queremos realizar un trabajo espiritual, tenemos que llegar a nuestro hogar con cierto porcentaje de energía, porque el día no termina cuando termina mi trabajo. El día no concluye cuando yo me voy de la oficina o me voy de mi trabajo y llego a mi casa. Generalmente la vida de cada uno de nosotros empieza cuando salimos del trabajo. Ahí empieza nuestra vida, ahí empieza cuando nuestra mente deja de estar bajo las órdenes de un patrón o de un lugar donde yo tengo que realizar una tarea para poder tener el sustento de mi familia. Entonces yo terminé de realizar mi tarea física, es la que me permite tener el dinero para pagar y mantener mi hogar. Luego de ahí viene mi vida privada, viene mi vida personal. Entonces ahí es donde yo realmente empiezo a vivir y empiezo a decidir, bueno, de acá en más, esto es mi tiempo. ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo dosifico? ¿Cómo lo regulo? Y lo más importante de todo, ¿con quién lo comparto? Entonces yo voy comprendiendo que tengo que darme cuenta con quién me relaciono, si me empiezo a relacionar con personas que me quitan la energía, o me empiezo a relacionar con personas que tienen energía neutra, o me empiezo a relacionar con personas que cuidan su energía y también la comparten. Todo eso es parte del camino del despertar de la conciencia, que es maravilloso, que es algo que yo me dediqué toda mi vida, ¿no? A enseñar lo que es el despertar de la conciencia, a trabajar en realidad en el despertar de la conciencia, porque aprender lo que es el despertar de la conciencia lo hace cada uno de ustedes por realizar ese trabajo interior de observación, discernimiento y el más importante de todo, que es aprender a hacer silencio. ¿Y qué es aprender a hacer silencio? Es callarme y no hablar nada de los procesos internos espirituales por los cuales yo estoy pasando hasta que los haya comprendido. Esa es la parte más importante y en la que caemos todos. ¿Por qué? Porque el trabajo espiritual es tan maravilloso que cuando empezamos a conseguir algo a través de ese trabajo, lo primero que queremos hacer es salir corriendo a contárselo a todo el mundo. Porque estamos orgullosos del trabajo que hicimos y de lo que conseguimos. Entonces ahí no nos damos cuenta de la importancia de hacer silencio. Porque si salimos a compartir un trabajo que no todo el mundo lo está haciendo, porque a la gran mayoría de la humanidad no le interesa hacer un trabajo espiritual, simplemente le interesa disfrutar de la vida. Y creen que disfrutar de la vida es conseguir todos los logros
materiales que yo tengo que tener antes de morir. Y no nos damos cuenta que nosotros cuando nacemos, nacemos sin nada. Y cuando nos vamos también nos vamos sin nada. Todas las cosas materiales quedan acá. Entonces, ¿qué es lo que yo me llevo? ¿Qué es lo que el alma se lleva? ¿Qué es lo que la conciencia que está dentro de cada uno se lleva de recuerdo, por decirlo de alguna manera, de esta vida física? Lo que hicimos, lo que compartimos, lo que vivimos, el aprendizaje de lo que hicimos bien, el aprendizaje de lo que no nos salió bien, porque yo trato de decir, no es de lo que hicimos mal, sino de lo que no nos salió bien, porque el que no hace nunca nada, nunca se equivoca. Pero ¿quiénes son los que se equivocan? Los que buscan hacer algo. Entonces, si hay alguien que no está realizando un trabajo interior muy profundo, como cada uno de nosotros, yo tengo que tener cuidado con quien lo comparta, porque como no me van a comprender, lo más común que suceda es que rechacen no solamente lo que yo estoy hablando, sino que en un proceso secundario empiecen a rechazarme a mí. Entonces me empiezan a ver como el loco, como la oveja negra, como ¿y ahora a este qué le pasó? ¿Y a este qué bicho le picó? Vos no eras así, vos cambiaste, ¿qué te pasó? Bueno, ¿qué pasó? Es muy sencillo. Pasó que empecé a trabajar sobre mí mismo. Pasó que empecé a buscar algo más allá de lo que normalmente la vida física nos da a todos. En ese trabajo espiritual es donde conocemos cómo manejar las energías, nos damos cuenta qué energía necesito para llegar a mi hogar. Cuando llego a mi hogar tengo que darme cuenta cómo no perder las energías que me quedan, para cuando estoy dispuesto a realizar un trabajo ya espiritual a otro nivel, que es salir conscientemente cuerpo astral, tenga la energía suficiente para hacerlo. Muchas veces me dice mi señora, me dice, ¿cómo levanta temperatura tu cuerpo a la noche antes de dormirte? Entonces, bueno, ella que está en el tema y conoce, ya sabe qué es lo que sucede, ¿no? Pero realmente el cuerpo físico es una pila, es una batería, que como toda batería, cuando le queda poca carga se recalienta. Si no, hagan el ejercicio y fíjense que muchas veces cuando se pone bajo determinada presión a una batería, la batería se recalienta y levanta temperatura. Y cuando levanta temperatura, pierde la carga. El cuerpo físico es exactamente igual. Cuando yo utilizo la última energía que tiene, la tengo que dosificar lo suficientemente bien para poder realizar el proceso de salir en cuerpo astral sin que mi conciencia se duerma. Y ese trabajo de autoconocimiento lleva años a veces, no es de un día para el otro. Pues yo tengo que aprender a trabajar sobre mí las 24 horas del día, mientras estoy despierto y mientras estoy dormido. Es un trabajo interior arduo. Cuando yo logro conocerme en profundidad y dosificar las energías como corresponde, ahí estoy en condiciones de decir, ahora voy a hacer una buena práctica de cuerpo astral, para salir realmente cuerpo astral. Anteriormente a esto yo tengo que tener sueños prelúcidos, sueños lúcidos, y ahí voy a estar en las puertas de empezar a hacer prácticas astrales. Es un proceso maravilloso, pero es un proceso que hay que conseguirlo. No se consigue ni de la noche a la mañana, ni con sonidos binaurales, ni con ejercicios de mantralización. Y uno dirá, pero entonces, ¿de qué nos sirve realizar todos esos ejercicios si no me alcanzan? El tema no es que no me alcancen. Esos ejercicios son para preparar el cuerpo físico o nuestra mente para soportar energías de más alto voltaje. Hasta ahí está perfecto. Pero lo más importante, Luis, no es preparar el cuerpo físico. Si yo no preparo mi conciencia, yo puedo tener toda la preparación del mundo del cuerpo físico que no voy a viajar en cuerpo astral jamás en la vida. Ahora bien, ¿qué es preparar la conciencia? Es empezar a darme cuenta de a poco que mi conciencia forma parte de otro mundo totalmente distinto al mundo físico. Tengo que estar abierto a sentir, reconocer y realizar tareas que no son las que normalmente realizo en el mundo físico. Tengo que empezar a abrirme a situaciones totalmente distintas a las que vivo todo el día en el mundo físico. Ese trabajo interior yo lo llamo vaciar el vaso. Vaciar el vaso significa empezar a comprender en mi vida, a través de este trabajo interior maravilloso, cuáles son las cosas que realmente me sirven. De todo lo que yo viví hasta el día de hoy, ¿qué me sirve? Me quedo con lo que me sirve, lo que no me sirve no lo desecho. Porque en realidad, lo que no me sirve para continuar adelante, me sirvió para darme cuenta hasta dónde llegué hoy. Entonces yo no tengo que deshacerme de las cosas con las que viví en mi vida. Las tengo que guardar en el lugar adecuado para que no me molesten para continuar adelante, que no sean un lastre,
pero que esas cosas comprendan que de acá en más ya no me sirven. Una vez que yo reconocí qué cosas sí me sirven para seguir adelante, reduzco a la mínima expresión cada una de ellas. Porque yo tengo una mochila y en esa mochila voy a llevar todas las cosas que necesito para vivir. Si yo meto todo en esa mochila sin darme cuenta, sin discernir lo que necesito y lo que no, esa mochila va a ser tan pesada que yo no voy a poder caminar jamás. Mientras yo no pueda caminar, tampoco voy a poder trotar, tampoco voy a poder correr y mucho menos voy a poder volar. Entonces, si yo no aprendo a hacer el trabajo interior para racionalizar el conocimiento y ese conocimiento resumirlo a una pequeña partícula, trabajar con eso para después convertirlo en sabiduría. Cuando empiezo a hacer ese trabajo, de a poco, llega un momento en donde me doy cuenta que el tener sueños es mucho más sencillo, ya no tengo que esforzarme para tener sueños lúcidos, me levanto a la mañana con mucha más energía de lo que normalmente me levantaba, encaro el día de otra manera. Soy una persona totalmente distinta, como me levanto con una energía distinta, porque al racionalizar la energía durante el día, la energía con la que yo llegué a la noche es totalmente distinta, es una energía más cuidada. Entonces, ¿qué sucede, Luis? Si yo voy al mundo de los sueños con una energía más cuidada, más refinada, las cosas que voy a experimentar en los mundos internos van a ser superiores. Al experimentar cosas cada vez más superiores, me voy a rodear de gente en los mundos internos que están vibrando en otra frecuencia. Me voy a encontrar con maestros, me voy a encontrar con discípulos, me voy a encontrar con iniciados, me voy a encontrar con personas que en un primer momento me van a ir preparando psicológicamente para vivir una experiencia distinta. Cuando mi psicología en el mundo físico se va asimilando a la energía de la que voy preparando en los mundos internos, llega un momento que se hace la conexión. Y ahí se hace la magia. Vivo en dos mundos a la vez. No solamente vivo en el mundo físico, sino que ya tengo prácticamente recuerdos lúcidos de todo lo que me está pasando cada noche. Cuando casi todas las noches empiezo a tener sueños lúcidos, llega un momento en donde se va a hacer el clic y sin darme cuenta me voy a levantar. Y me voy a dar cuenta que voy a estar flotando y me voy a dar cuenta de un montón de sensaciones que nunca viví, porque es algo nuevo, que en realidad no es nuevo, lo hago todas las noches, pero como lo hago inconsciente porque me duermo antes de poder hacerlo, el cuerpo físico lo realiza en forma natural. Es como ir al baño. Vos no pensás cómo tenés que ir al baño, vos vas al baño y lo haces. El cuerpo físico sabe cómo ir al baño, sabe cómo bombear sangre con el corazón. La mente sabe cómo pensar y procesar información. Vos no le decís cómo lo tiene que hacer. El mundo interno, con sus cuerpos internos energéticos, también saben perfectamente lo que tienen que hacer. El problema es que, como nuestra conciencia no está despierta, todos esos procesos se realizan en forma inconsciente, igual que el cuerpo físico. Parte del trabajo interior que yo tengo que realizar es hacerme consciente de que tengo un cuerpo físico. No que soy el cuerpo físico, sino que tengo un cuerpo físico. Tengo que aprender a observar mis partes en su totalidad. Cuando comprendo cómo es mi cuerpo físico, empiezo a analizar sus partes en forma individual. Empiezo a reconocer un dedo, dos dedos, una mano, un brazo, una pierna, y me doy cuenta y empiezo a analizarme y a observarme y a darme cuenta que cada parte de mi cuerpo responde a mi pensamiento. Todo este trabajo que parece que es una tontería, que no tiene sentido, si yo no lo realizo y no despierto a la realidad de que esto es un traje que utiliza mi conciencia, nunca voy a poder comprender que mi conciencia fuera de este traje se incorporen otros trajes que son más sutiles. Es un trabajo maravilloso, es un trabajo que tengo que hacerlo. Entonces, mantralizar, meditar, meditar con sonidos binaurales. Hay trabajos más profundos, ¿no? Como, la campana tibetana, el cuenco tibetano, determinados sonidos y canciones. Hay muchas formas, ¿no? Mantralizaciones, las podemos encontrar en internet en un montón de lugares, y que muchas veces me dicen, bueno, pero ¿cuál es la que vos recomendás? En realidad yo no puedo recomendar ninguna, porque cada uno de nosotros somos muy particulares. Entonces, cada uno de ustedes se va a sentir identificado con un sonido, con una secuencia, con una vibración, con un momento, con una circunstancia. Cada uno de ustedes tiene que buscar cuál es la que les parece mejor, con cuál resuenan más,
con cuál se sienten más cómodos, la posición en la cama para practicarlos, ya no importa si es, perdón, si es boca arriba, si es boca abajo, si es de costado. Son todas circunstancias que no hacen al proceso de salir en cuerpo astral. La circunstancia que hacen es aprender a conocernos y a descubrirnos a cada uno de nosotros en todas las partes que nos conforman. ¿Y crees que es una habilidad que cualquier persona puede desarrollar? Es una habilidad que no solamente cualquier persona puede desarrollar. Todas las personas las tenemos desarrolladas. El tema es que hacernos conscientes de que la tenemos desarrolladas es otro tema. Y hacernos conscientes de que las tenemos desarrolladas es trabajar sobre nosotros mismos. Es este maravilloso trabajo interior del despertar de la conciencia. Empezar a descubrir en un primer momento que el problema no está en los demás, sino está en mí. Las circunstancias que hacen a los hechos de mi vida no están en los demás, están en mí. Ya no existen más culpables. Lo único que existen en mi vida son responsables. Y el único responsable soy yo. Yo no puedo depositar que las cosas me salgan bien o me salgan mal en los demás. Porque eso sería como jugar a la ruleta. Si tengo suerte, las cosas me salen bien. Si tengo suerte o no tengo suerte, me salen mal. Yo tengo que tomar el timón de mi vida. Las circunstancias de mi vida tienen que ser en función a lo que yo decido, a lo que yo quiero hacer. Y para eso tengo que espiritualmente transformarme en un adulto responsable. Y transformarme en un adulto responsable significa trabajar sobre mí. Y trabajar sobre mí significa reconocer todas las circunstancias que venimos hablando de la vida. Cada momento, cada minuto, cada segundo. ¿Qué me pasa? ¿Qué me sucede? ¿Cómo reacciono? ¿Por qué reacciono? Empiezo a descubrir y a trabajar más profundamente para darme cuenta de cuando tengo determinado tipo de reacción, ¿por qué? Cuando tengo determinado tipo de reacción, frente a quién. Y cuando descubro frente a quién, empiezo a descubrir luego qué circunstancias de esa persona hacen que en mí sucedan tales cosas. Porque me siento cómodo, porque me siento incómodo, porque esta persona me da ganas de acercarme, porque esta persona me da ganas de alejarme. Empiezo a comprender que todas las personas que rodean mi vida son un espejo, que por alguna razón están en mi vida. Entonces comprendo que yo, si no entiendo algo de esa persona, primeramente no lo rechazo. No lo asimilo, pero tampoco lo rechazo. Lo pongo en observación. Entra en observación. Y ahí viene la parte de las tres piernas del despertar de la conciencia. Observación, discernimiento y silencio. Lo pongo en cuarentena. Es como que descubrí que hay algo muy raro. No me termina de cerrar. No es ni bueno ni malo. Pero no lo desecho, no lo alejo, no lo aparto de mi vida. Lo pongo en cuarentena. Ponerlo en cuarentena significa lo pongo en observación. Y hasta que no termine de comprender por qué frente a determinadas circunstancias siempre me pasa lo mismo, no lo saco de la cuarentena. Se queda ahí hasta que comprenda. Cuando lo comprendo, lo saco de la cuarentena y lo paso a otro lugar, intermedio. Y lo observo desde otro lugar. Y así sucesivamente. Voy realizando este trabajo en mi vida paso a paso, a paso, a paso. Y ahí sucede la magia, ¿no? La gente que no comprende todo esto dicen, magia. Sí, me doy cuenta que cuanto más practico, más magia tengo en mi vida. Hay un hecho maravilloso que a mí me encanta nombrar. Hay un golfista, ¿no? Que es Tiger Woods, para mí el mejor golfista de la historia. Y un día un comentarista le dijo, mucha suerte tuvo usted hoy, ¿no? Tuvo un partido maravilloso, realmente había tenido un partido maravilloso, y le dijo, hoy tuvo mucha suerte. Y Tiger Woods agarra y le dice, sí, me doy cuenta que cuanto más practico, más suerte tengo. No existe la suerte, existen las circunstancias que si nosotros nos preparamos, van a llegar a nuestra vida o no. Ahí es donde está la gran frase, ¿no? Que siempre se dice, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y tú creerás que es tu destino. Exactamente, exactamente. Gerardo, mira, a menudo yo he escuchado sobre los posibles riesgos físicos, incluso psicológicos, asociados con los viajes astrales, como se habla de tanto. ¿Cuáles son tus puntos de vista sobre estos riesgos, si es que crees que existen? Bueno, vamos a tratar de desmistificar un poco el tema de los riesgos. Yo creo que
no se ha comprendido, quiero creer que no lo cuentan mal, sino que no lo terminaron de comprender. Todas las partes que conforman nuestro ser, nuestros cuerpos distintos, o los distintos niveles de los cuerpos que nos conforman a cada uno de nosotros, forman parte de una codificación. Es una codificación espiritual, es un ADN espiritual. Cada uno de nosotros y de todos los cuerpos que nos conforman están conformados con la misma línea, con el mismo anillo energético. ¿Esto qué quiere decir? Que absolutamente nada que no pertenezca a esa secuencia de ADN espiritual puede ingresar en nuestra vida. Entonces, esto yo lo he verificado toda mi vida, porque no solamente es que lo creo, sino que lo sé. Cuando uno sale de su envoltura física y está realizando un viaje astral o está en el mundo de los sueños, nada que no pertenezca a nosotros puede ingresar a nuestro cuerpo. Y ahí entramos en un tema muy profundo, porque yo incluso he tenido charlas muy extensas con psicólogos, con psiquiatras que han tenido determinadas secuencias muy severas con pacientes y que, como saben que tengo la particularidad de poder ver un montón de cosas fuera del cuerpo físico, puedo llegar a ver y comprender qué es lo que sucede, ¿no? Y afortunadamente uno de los tantos estudios que yo hice fuera del cuerpo físico es el comportamiento de las energías residuales, que son las energías que forman parte de nosotros mismos, de nuestro pensamiento, pero que no están incorporadas en el mundo físico. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Los pensamientos tienen la capacidad de crear y de generar lo que nosotros deseemos. ¿Por qué? Porque el pensamiento es materia en forma de energía. Entonces, en función a las circunstancias que nosotros manejemos durante el día, en nuestra vida, generamos energías que no comprendemos. Si nos sentimos mal, si tenemos pensamientos de odio, si tenemos pensamientos de maldad, si nos comportamos en forma irracional, durante el día nuestra mente, en forma vital, o sea, fuera de lo que es el cuerpo físico, genera energías que son disímiles a la energía del ser. No son compatibles con nuestra propia energía. ¿Qué sucede? Por lo general, durante el día, estas energías no pueden incorporarse en el cuerpo físico porque nosotros estamos semiconscientes. Ahora, ¿qué sucede? Ha pasado que hay personas que se incorporan al cuerpo físico y sienten que tienen seres adentro, o sienten que su cuerpo ha sido tomado por otros seres oscuros y demás, como lo vemos en determinadas películas o informes. Lo que sucede es que no son seres ajenos a nosotros, son energías que nosotros mismos creamos con nuestra mente por no saber utilizarla. Entonces, las cosas que se pueden llegar a incorporar son cosas que creamos nosotros. ¿Cuál es el trabajo interior que yo realicé muchos años con este tipo de personas? Es llevarlos a un punto en el cual ellos comprendan por sí mismos que todo lo que les sucede es generado por ellos mismos. Cuando comprenden que lo están generando por sus actitudes, por sus formas de ser, por su forma de pensar, por su forma de actuar, por su forma de reaccionar frente a las cosas durante el día que no comprenden, generamos esas energías a nuestro alrededor que, como son nuestras, buscan incorporarse al cuerpo físico. ¿Por qué? Porque toda energía necesita manifestarse. Y esto es muy sencillo. ¿Cuál es el cuerpo de manifestación de la conciencia? El cuerpo físico. Entonces van a buscar el momento de poder incorporarse en el mismo cuerpo que las generó para poder vivir. Si yo no las alimento, en un momento desaparecen. Y como ellas no quieren desaparecer porque tienen vida propia, porque yo mismo la creé, buscan siempre la forma de estar cerca nuestros y si pueden ingresar. Pero no es que son seres que intentan meterse en nuestro cuerpo físico, robarlo y demás, no. Eso es imposible que suceda porque siempre les digo, ¿no?, a la gente que ha estudiado y realizó viajes astrales conmigo, no tengan miedo, no tengan ningún problema porque cuando ustedes vuelvan a su cuerpo físico jamás nada ni nadie puede intervenirlo. Nunca nada que no sean ustedes mismos puede entrar a su cuerpo físico. Así que la respuesta básicamente sería esa. No tienen que tener ningún tipo de miedo porque no hay ninguna entidad exterior a cada uno de ustedes que pueda ingresar en su cuerpo físico. Perfecto. Así se quitan muchas historias de que la gente está asustada, ¿no? Para empezar ya... Perdón que trato de profundizarlo un poco más, pero no, perfecto, creo que a veces hay que darle una vueltita más de rosca a veces a los temas porque
yo podría tranquilamente decirte, no, quédense tranquilo que no les pasa nada. Y uno dirá, ¿y por qué no pasa nada? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Entonces, como yo ya sé lo que van a pensar cuando uno da una contestación muy escueta, trato de profundizarla ya directamente y dar la explicación de por qué no tienen que tener miedo a nada. Gerardo, ¿qué piensas sobre la investigación científica actual sobre los viajes astrales? ¿Hay algún estudio o área de investigación que consideras especialmente que sea prometedora para avanzar a nuestro entendimiento de este fenómeno? Bueno, con respecto a ese tema, se pusieron en contacto conmigo un par de escuelas filosóficas y algunas científicas que realizan determinados métodos o llevan a la persona a circunstancias extremas externas a ellos para poder generar los viajes astrales. ¿Qué quiero decir con esto? Que es tratar de quitar la conciencia del cuerpo físico de una forma no natural. Entonces, ahí es donde existen los problemas que no han sabido comprender, a mi forma de ver, este tipo de pseudo escuelas científicas o de institutos científicos que realizan experimentos con las personas, provocando externamente sonidos y demás para que el cuerpo se desprenda y hagan lo que ellos quieren, ¿no? Lo que sucede es que cuando nosotros hacemos algo que va en forma directa en contra de lo que es natural para nuestro cuerpo y para nuestra conciencia, evidentemente en algún momento va a traer consecuencias. Muchas veces esas consecuencias son que el cuerpo astral, a través del cuerpo vital, que es el que mantiene la energía del cuerpo físico, cuando tiene que volver a incorporarse del cuerpo físico, como fue forzado a través de una frecuencia externa, no encuentra el camino para volver. Por ejemplo, yo creo que esto va a hacer que se comprenda bien. Los drones que nosotros manejamos con un control remoto, tienen un sistema de GPS y de ubicación. Cuando nosotros prendemos un dron, hay un movimiento que hay que hacer en donde el dron detecta por GPS el lugar en donde está, y una vez que detectó el lugar en donde está, a partir de ese momento cambia la luz o parpadea de otro color, y eso quiere decir que el dron está en condiciones de salir a volar. Cuando nosotros apretamos el botón de regreso, el dron vuelve automáticamente al punto de partida. Eso es así. Bueno, nuestra conciencia funciona exactamente igual. Si mi conciencia naturalmente se desprende, mi conciencia siempre va a saber cómo volver. Ahora, si hay algo externo que provoca el desemparejamiento de mi conciencia con mi cuerpo físico, puedo tener la suerte de que vuelva sin ningún problema o puedo tener la desgracia de que no vuelva naturalmente. Y a veces sucede que hay personas que durante años no encuentran la forma de regresar a su cuerpo físico, y ahí es donde tenemos estas muertes mentales, en donde tenemos estas muertes de personas que están en estado vegetativo y uno dice, bueno, pero el cuerpo está perfecto, está todo perfecto, yo analizo el cuerpo, le hago estudios, hago todo y el cuerpo físico está perfecto. No comprendo por qué esta persona no despierta, porque su conciencia no encontró el camino a casa. ¿Sabés la cantidad de veces que hemos hecho trabajos en los mundos internos para ayudar a personas que están perdidas para volver a su cuerpo físico? No te das una idea, es increíble. Y todas son provocadas por algo externo o, y esto es importante recalcarlo, por eso yo estoy totalmente en contra del uso de cualquier tipo de droga o fármaco para salir en cuerpo astral. Esas drogas o fármacos muchas veces lo que hacen es cortar el proceso de transporte de la conciencia del cuerpo físico al cuerpo astral. Obligan en forma externa a que mi conciencia salga sin todos los procesos de seguridad que tiene que tener para poder desprenderse y sepa cómo volver al cuerpo físico. Por eso hay muchas instituciones donde hay personas con trastornos y problemas mentales muy graves que son producto de este tipo de usos de fármacos. Entonces es bueno recomendar, al menos en mi caso, que todos aquellos que quieran tener experiencias extracorporales lo hagan en forma lo más natural posible y no utilicen ningún tipo de recurso que obligue al cuerpo físico a quitar su conciencia de adentro sin que estén preparados. Una cosa, Gerardo, ¿cuál es la experiencia más memorable o impactante que has tenido en un viaje astral? Si puedes contarla, claro.
ahí te meto ya en un compromiso. Esto ya es personal. No, no hay ningún problema. Todo lo que yo experimento estoy autorizado a compartirlo, no hay ningún problema. Bueno, se Salvo que sea parte de la escritura, como en este caso la escritura de mi segundo libro, que estoy bajando una información maravillosa sobre el gran maestro. Entonces trato de esos temas de no tocarlos ni siquiera por arriba, ¿no? Porque son parte de un trabajo que ya me llevan 2 años de escritura y bueno, trato eso de no... Y creo que lo presentas, en octubre, ¿no? El libro, en Madrid. El 26 y 27 de octubre en Madrid. En Madrid. Voy a estar el 23 de octubre en Barcelona, el 24 de octubre en Valencia y 26 y 27 de octubre en Madrid. Ahí cierro la gira en España y el último día es la presentación del libro a nivel mundial, ¿no? Lo presento en Madrid. Bueno, ya me contarás y si puedo, pues iré a esa presentación contigo. Como que no, estás invitado. Me han pasado muchísimas cosas. Desde muy chico he tenido experiencias, yo trato siempre de verlas como maravillosas. Y a mí todo esto realmente me divierte, me causa mucha gracia, me pone muy bien porque lo vivo desde otro lugar. Es como que mi verdadera vida está en los mundos internos y mi vida falsa está acá, en la 3D. Entonces llega un momento durante el día donde yo ya estoy esperando que llegue la noche para poder acostarme e irme. Me sucede al revés de lo que le sucede a todo el mundo. Es como que, la estoy pasando bien, no me quiero dormir, quedémonos un rato más despierto. En mi vida es al revés. Yo quiero tratar de acostarme lo más temprano posible para poder tener más experiencias en los mundos internos. Me sucedió algo, sí, realmente increíble cuando yo tenía 15 años. Voy a tratar de resumirlo lo más rápido posible. Toda mi vida salí en cuerpo astral. Desde muy chico he ido a los mundos internos. Los primeros tiempos yo no tenía nada de conciencia de lo que me estaba sucediendo. Era todo muy extraño en mi vida. Yo me acostaba, mi madre me acostaba y automáticamente cuando me acostaba me levantaba. Entonces yo sentía que era un niño rebelde. Porque digo, yo no me voy a quedar acostado, no tengo sueño. Entonces era muy raro porque yo nunca tenía sueño. En realidad no es que yo no tenía sueño. Mi cuerpo físico estaba cansado, se acostaba, pero mi conciencia se desprendía. Automáticamente. Era levantarme como diciendo, te quedás ahí acostado y no salís. Bueno, me acostaba y me levantaba. Y era como que yo abría la puerta y trataba de ver que mi madre no me vea. Yo me quería escapar. Entonces, se daban ciertas circunstancias. En el lugar en donde yo vivía, era muy común que los chicos del lugar, de la manzana, de la cuadra, jugáramos a la pelota hasta tarde. Eran 10, 11 de la noche y nosotros estábamos jugando a la pelota en la calle. Eran otras épocas, obviamente. Entonces yo por ahí a las 9 de la noche, porque me tenía que levantar temprano para ir a estudiar, mi mamá me acostaba y yo automáticamente me levantaba. ¿Qué hacía? Abría la puerta, bajaba despacio las escaleras y me iba a la calle. Y en la calle encontraba a los chicos jugando a la pelota y yo me iba a jugar a la pelota. Claro, en determinado momento empecé a tomar conciencia de que el ambiente en la calle no era el mismo ambiente que hacía un rato yo había estado ahí antes de entrar a mi casa. Era distinto. La luz era distinta, la sensación del cuerpo era distinta. Entonces empecé como a observar y a decir, qué raro lo que está pasando. Bueno, entraba a mi casa, iba, la buscaba a mi madre y mi mamá estaba acostada. Trataba de despertarla y no la podía despertar. Y yo me agarraba unos culepes terribles. Me agarraba miedo porque digo, se murió. Trato de moverla y no se despierta. Claro, realmente lo que yo estaba haciendo estaba tratando de despertar a mi madre, al cuerpo físico de mi madre desde los mundos astrales. Yo estaba en mi cuerpo astral y era tan sencillo para mí desprenderme del cuerpo físico y no notaba la diferencia entre un mundo y el otro. Era maravilloso. Así se dio toda mi infancia, para que te des una idea cómo fue mi vida, ¿no? A medida que fui creciendo, fui encontrándome con maestros en los mundos internos, que me fueron llevando, que me fueron preparando en determinados lugares, que me fueron presentando en distintos lugares de estudio o templos, se le puede llamar también. Entonces yo me convertí en una especie de iniciado espiritual desde muy pequeño. Desde muy chiquito que ya empecé a trabajar psicológicamente en los mundos internos, me fueron preparando con grupos de chicos, como si fuéramos a una escuela acá, exactamente igual. Entonces a mí me sucedía algo que a lo mejor mucha gente, ahora cuando lo cuente, se van a sentir identificados. ¿Vieron esos chicos que son retraídos? Esos chicos que no tienen amigos, esos chicos que no hablan con nadie, esos chicos que los padres se preocupan porque me dice, no sale a hablar con los chicos, no se relaciona con los chicos, no quiere ir a las fiestas, no quiere ir a las reuniones, no tiene amigos. Bueno, eso es muy normal.
quédense tranquilos porque los chicos que experimentan ese tipo de situaciones son chicos que viven algo totalmente distinto y que los adultos no comprendemos. Entonces quédense tranquilos porque no todos venimos a vivir las mismas experiencias. Que no todos los chicos sean hiperactivos y desarrollen la misma tarea que el resto de los chicos quiere decir que su hijo tenga un problema. Para nada. Hay que dejarlos que ellos vivan el momento que quieren vivir. Por suerte yo me rodeé de personas que eso lo comprendieron y que me ayudaron a manejar esta situación. Así fue que fui creciendo y rodeándome de grupos grandes, de grandes iniciados, podríamos llegar a decir realmente. Y a los 15 años a mí me sucedió una situación muy, muy particular en los mundos internos. Yo formaba parte de un grupo grande de muchachotes, ya de 15 años, en donde uno de ellos, uno de estos muchachos, que era un íntimo amigo mío, era como un hermano para mí, crecíamos juntos, estábamos siempre juntos, teníamos una relación en la cual ni siquiera necesitábamos hablar. Ya con mirarnos, con el pensamiento, ya nos comunicábamos, ¿no? Entonces, un día, a los 15 años, yo sentí algo totalmente distinto en mi interior. Despertó una energía muy, muy distinta que me llevó a cuestionarme un montón de cosas que nunca me había cuestionado. En ese momento lo miré y lo miré de otra forma, ¿no? Con una mirada que nunca había puesto con esta persona. Y me lo quedé mirando, entonces me mira y me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, ¿quién sos? Y se me queda mirando como diciendo, claro, imagínate vos que estás con 15 años hablando con un amigo con el que te criaste toda la vida y de golpe le decís, ¿quién sos? Claro, tu amigo te va a mirar de una forma como diciendo, pobrecito, este está loco, ¿qué le pasa? ¿Cómo quién soy? Soy tu amigo con el que creciste toda la vida. No, eso ya lo sé, pero ¿quién sos? Quiero saber quién sos. Y ahí es como que se dio cuenta de que mi pregunta estaba enfocada desde otro lugar, desde una conciencia totalmente distinta, ¿no? Y ahí fue donde se quedó callado, me miró y empezó a sonreír y me dijo, yo soy vos. Digo, ¿cómo soy yo? Sí, yo soy vos, soy tu ser. Me dice, algún día lo ibas a descubrir, tenías que darte cuenta. Todos nosotros en los mundos internos tenemos nuestro ser, o partes autónomas de nuestro ser, que son las que manejan todos estos cuerpos sutiles. Es el lugar al cual nosotros estamos anclados, el lugar donde nuestra conciencia encuentra su punto de anclaje. Nuestro ser, la información de quién somos realmente nosotros. Nuestro ser en nuestra vida se manifiesta de muchas maneras. Muchas veces se manifiesta como una persona, como otra persona, o como alguien conocido, como alguien que nos da mucha confianza. En este caso, él había crecido conmigo porque como yo tenía conciencia de todo esto desde que nací, fue creciendo al lado mío para ver cuál era el momento en el que yo lograba el mínimo despertar para darme cuenta de que tenía que pegar un salto espiritual. Cuando eso sucedió, nos retiramos de ese lugar. Estoy contando todo lo que sucedió en los mundos internos, ¿no? Nos retiramos de ese lugar, fuimos a un lugar más apartado y él ahí tomó realmente la forma que él tenía. Ya no necesitó más tener la envoltura de mi amigo, de mi misma edad. Ahí tomó la forma que él tenía como mi ser. Mucho más adulto, más grande, con otra forma. A partir de ese momento, obviamente, no volví a relacionarme nunca más con él dentro de este grupo de estudiantes. Él ya se apartó de mí y fue al lugar donde tenía que estar. Entonces, en ese momento me dijo, bueno, ya estás preparado para estar con otros maestros. Voy a ir y te voy a presentar en otros lugares con otros maestros. Listo, perfecto. Dentro de ese grupo de, no recuerdo si eran 30 o 40 personas, que estudiábamos todos juntos en los mundos internos, habíamos sido llevados, poco tiempo después de esto, habíamos sido llevados a una sala muy grande, hace de cuenta que es como una sala de cine, en donde los maestros impartían el conocimiento a través de una película. Es como que yo quiero mostrarte la historia de Roma, te llevo adentro a un cine y te empiezo a proyectar toda la historia de Roma. Bueno, esto era exactamente igual. Y ahí en esa pantalla nos habían proyectado una parte importantísima de la vida del gran maestro, de Jesús de Nazaret. Terminó la presentación y hubo 5 personas, incluyéndome a mí, que cuando la presentación terminó no nos podíamos levantar. Nos habíamos quedado sentados es como que estábamos agarrados al asiento, imantados al asiento y no había forma de movernos. O causalmente, estas otras 4 personas conmigo éramos íntimos amigos.
Éramos muy, muy amigos, teníamos una relación muy particular. De hecho, no recordamos ninguno de nosotros jamás haber tenido una diferencia ni siquiera de opinión. Éramos como un grupo muy, muy amalgamado. Cuando sucede esto, que el resto de los alumnos se van y nosotros nos quedamos ahí, se abre una puerta en el costado de la sala con una luz muy grande y viene caminando un ser, un maestro. Cuando se acerca a nosotros, ese maestro era el maestro. Entonces nos quedamos todos quietos, no entendíamos nada, pero en nuestro interior sentíamos que habíamos encontrado cuál era la razón por la cual teníamos todos el mismo sentimiento frente al maestro y por el cual fue el motivo por el cual no nos pudimos mover de ahí. Entonces el maestro se acercó a cada uno de nosotros, nos abrazó y nos empezó a comentar que en la experiencia que recién habíamos vivido, que nos habían proyectado, cada uno de nosotros habíamos participado en ella. A todo esto, yendo para atrás, yo ya a los 15 años conocía más de 10 vidas anteriores mías. Yo tenía la particularidad de poder ir hacia atrás y estudiar mis vidas anteriores. Entonces imagínate un chico con 15 años que ya no solamente se mueve en el plano astral conscientemente, sino que puede ir haciendo una regresión por sí solo, sin ayuda de nadie, a investigar sus propias vidas. Ese era Gerardo en ese momento, a los 15 años. A partir de ahí fue donde la vida de cada uno de los 5 cambió totalmente. Fuimos apartados de ese grupo y llevados a otros lugares donde empezamos a profundizar mucho más otro tipo de enseñanza. Así que eso fue lo que detonó un antes y un después en mi vida, más que física, en mi vida espiritual. Ahí fue un cambio realmente grandísimo en mi vida espiritual y fue donde me di cuenta cuál era el trabajo que yo venía a hacer acá, al mundo físico. No el arquitecto, el que construye casas, sino la verdadera función del ser que aviva la energía de Gerardo. ¿Cuál era la función que él vino a cumplir en esta vida? Eso lo supe a los 15 años. Así que a partir de ahí, en forma silenciosa, fui tratando de ver cómo incorporaba esa nueva vida espiritual a mi vida física. Si hasta ese momento Gerardo era una persona retraída, casi sin amigos, que no se relacionaba mucho con la gente, imagínate lo que fue a partir de ese momento. Dije, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora de qué me disfrazo? ¿Y ahora cómo me comporto frente a los demás? ¿Y ahora cómo trato de sentir o que las personas a mi alrededor sientan que soy una persona normal igual que ellos, sino que soy un extraño loco que bajé de las estrellas o que me caí de un ovni, ¿no? Entonces, ahí fue un antes y un después realmente en mi vida. Ahí a los 15 años fue el punto de inflexión más importante de mi vida espiritual. Y Gerardo, ahora que me has contado esto, ¿cuál es tu misión aquí? Bueno, mi misión aquí es la misma que vengo haciendo hace tantas y tantas vidas, que es trabajar en el despertar de la conciencia. Es tratar de ayudar a las personas que quieren estar un paso más allá del mundo físico, tratar de ayudar a las personas que ya se dieron cuenta que pertenecen a otro lugar, que están de paso por aquí, que lo que está sucediendo en sus vidas no les agrada demasiado, quieren y sienten la necesidad de vivir de una manera distinta y no la encuentran. Y entonces esas personas saben que se están equivocando de lugar. Saben que el lugar donde están buscando o la forma que lo están buscando no es la correcta. Entonces, en un principio, las personas no tienen idea ni de lo que quieren, ni dónde lo tienen que buscar. Y ahí es donde llegan a personas como yo, que sin ningún tipo de interés personal ponen todo lo que tienen al servicio de los demás, para ayudarlos a que se encuentren a sí mismos. Eres una especie de guía. Podría decirse algo así. Alguien que conoce un poquito más de lo que normalmente conocen y tengo muchas ganas de mostrárselo para que lo puedan vivir cada uno en forma personal y directa. Que sepan que no necesitan de nada ni de nadie, que no tienen que ir a ningún lugar ni a ninguna institución para hacer algo. Que ellos ya son algo muy grande. Lo que yo intento hacer es que ellos descubran lo que son, que se den cuenta de quiénes son. Estoy de acuerdo contigo en las palabras que estás afirmando aquí en este encuentro y creo rotundamente y profundamente que una gran mayoría, un gran porcentaje de la humanidad, no puedo decir cuánto, no sabe qué hace aquí. Ese es el sufrimiento del ser humano, ¿verdad? En gran parte sí.
el no saber cuál es tu misión de vida, el tener la sensación de que no sabes cuál es tu finalidad, pero sí tenés claro que la que estás viviendo hasta este momento no es. Entonces, eso ya es un punto de partida maravilloso. El sentir y darte cuenta que lo que estás viviendo no es lo que quieres vivir, que como estás viviendo no es como querés vivir. No sabes todavía dónde querés ir, pero lo que sabes es que el camino que estás transitando no es el que querés transitar. Ese punto de partida ya es maravilloso. Simplemente darse cuenta de eso quiere decir que uno ya está parado en un lugar totalmente distinto al resto de la humanidad. ¿Es posible alcanzar la paz interior en un mundo lleno de caos y sufrimiento, Gerardo? Más que imposible, es necesario. Nacimos para eso. El mundo lleno de caos, el mundo lleno de sufrimiento es el espejo que el alma necesita para encontrarse a sí misma y reconocer que el lugar en el que tiene que vivir o buscar la verdadera información es en otro. Es impresionante lo que me estás diciendo. Ha sido un encuentro muy, muy interesante. ¿Qué te parece si lo vamos dejando aquí? Que creo que llevamos casi una horita, ¿verdad? Perfecto. Y bueno, pues te emplazo a un próximo encuentro. Ha sido un placer, de verdad, conocerte, Gerardo. Eres un alma muy, muy, muy limpia. Me has transmitido una sensación increíble, una bondad impresionante. Y nada, simplemente que aquí tienes un amigo cuando quieras, pues contactar conmigo. Y eso sí, cuando vengas al tema de la presentación del libro, pues que me gustaría estar contigo ahí en Madrid. Por supuesto, ya sos mi invitado oficialmente, así que te espero ahí en Madrid. Bueno, muchas gracias a vos por brindarme entrar a tu hogar y a todos aquellos que forman parte de tu hogar, que hoy están aquí escuchándonos y que nos van a escuchar después en diferido también. Así que, bueno, como siempre digo, mi hogar es tu hogar. Muchísimas gracias. Y yo te deseo que tengas paz en el corazón. Muchas gracias por estar aquí. Igualmente para todos. Hasta luego. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete al canal y, muy importante, dale a la campanita para que YouTube te avise de la subida de nuevos vídeos.